A ver, ¿cómo se encuentra la verdad en un mundo que está literalmente en llamas? Parece una pregunta muy de ahora, ¿verdad? Pues no lo es. Es la pregunta que obsesionó a René Descartes, uno de los pensadores que definieron nuestra forma de ver el mundo, en una época en la que todo lo que se daba por hecho se estaba viniendo abajo. Y es que para entender a Descartes, para captar de verdad por qué su pensamiento fue tan revolucionario, es que no queda otra. Tenemos que viajar a su época, a ese mundo caótico que le tocó vivir. Porque claro, Descartes no apareció de la nada. Nació en una Europa que estaba hecha a pedazos, un auténtico polvorín de guerras, crisis y sobre todo de dudas. Vale, para que nos hagamos una idea, pensemos en la Europa medieval. Durante siglos, más o menos, todo el mundo compartía una misma fe, la católica, una única verdad. Pero claro, llegamos al siglo XVII y ¡boom! Todo eso ha saltado por los aires. La reforma protestante lo había roto todo, creando una fractura brutal que desató décadas y décadas de conflicto. Y ojo, que no estamos hablando de pequeñas disputas, que va. Su propio país, Francia, venía de unas guerras de religión salvajes. Y justo cuando él era un chaval, estalla la Guerra de los 30 años, una de las más devastadoras de la historia de Europa. Imaginen el ambiente. La gente estaba desesperada, buscando algo de orden, pero es que las viejas certezas, las de toda la vida, ya no servían. Pues en mitad de todo este lío nace Descartes. Y su educación, su propia formación, fue el reflejo perfecto de esa época de contradicciones. Una mezcla increíble de lo viejo y lo nuevo. Lo mandaron a uno de los mejores colegios de la época, el jesuita de la Fleche, y allí se encontró con una doble cara. Por un lado, la doctrina católica más estricta, disciplina a tope, pero por otro, y esto es lo interesante, había una apertura a las nuevas matemáticas, a la ciencia, y aunque él siempre respetó esa educación, fue precisamente eso lo que le plantó la semilla de la duda. Le enseñaron a pensar, y vaya si lo hizo. Al terminar los estudios, todo el mundo esperaba que hiciera lo normal. Buscarse un buen puesto, una carrera estable. Pero Descartes, no. Él tenía otros planes. Decidió salirse del guión y forjar su propio camino. Uno dedicado por completo a la búsqueda del conocimiento. Y esto es una pasada de verdad. Se saca el título de abogado, que era como el camino de oro para alguien de su estatus. ¿Y qué hace? Lo deja. Lo abandona todo porque prefería, y son palabras suyas, leer el gran libro del mundo. O sea, viajar, ver, experimentar, vivir de verdad. Y es que no fue un impulso, ¿eh? Fue un plan muy bien pensado. Primero, se alista en el ejército. Pero no para luchar, sino como una forma de recorrer esa Europa en guerra, de verla con sus propios ojos. Y luego da el paso definitivo, el que lo cambia todo. Vende sus propiedades en Francia. ¿Para qué? Para ser económicamente independiente. Esto es crucial. Sin jefes, sin mecenas a los que rendir cuentas, tenía libertad total para pensar. Y con esa libertad bajo el brazo, ¿dónde va? Pues elige el sitio perfecto para un pensador como él, los Países Bajos. En aquella época, aquello era un paraíso. Había más tolerancia, una industria editorial potentísima, y lo más importante para él, podía tener la paz y la privacidad que necesitaba para concentrarse. Y es precisamente allí, en ese retiro holandés, donde va a gestar la obra que lo va a cambiar absolutamente todo, el famoso discurso del método. Grabemos esta fecha, 1637. Se publica el discurso del método y desde ese momento la historia de la filosofía sencillamente ya no es la misma. Pero a ver, lo que hizo este libro tan rompedor no fue solo su contenido, sino su forma. Para empezar, lo escribía en francés, no en latín, el idioma de los académicos. Quería que lo leyera todo el mundo. No era un tratado para eruditos, era casi un manual de instrucciones para que cualquier persona pudiera usar su propia razón. Y claro, el bombazo fue inmediato. Vale, ¿y cuál era el núcleo de ese método? Pues algo que hoy conocemos como la duda metódica. Su idea fue radical, pero muy lógica. Dijo, a ver, si todo a mi alrededor es incierto, si todo se tambalea, pues empecemos por dudar de todo, de absolutamente todo. La idea era ir descartando creencias, una por una, hasta dar con algo, una sola cosa, de la que fuera imposible dudar, y esa sería la primera piedra de su nuevo edificio del conocimiento. Claro que tener ideas tan revolucionarias y hacerse famoso en el siglo XVII no era precisamente un camino de rosas, era peligroso. Y Descartes, que no tenía un pelo de tonto, lo sabía perfectamente. Es que hay que entenderlo bien. Poner en duda las verdades establecidas, sobre todo las de la Iglesia, no era un simple debate de salón. Te podías jugar el cuello, literalmente. Las consecuencias eran muy reales. Y de repente ocurre algo que lo sacude todo. Llega la noticia de que en 1633, en Roma, la Inquisición ha condenado a Galileo Galilei. Su crimen, decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol.
Esa noticia fue una onda de choque para toda la Europa intelectual. Y la reacción de Descartes es, bueno, muy reveladora. Él tenía ya listo para publicar un libro, El Mundo, donde defendía ideas muy parecidas a las de Galileo. En cuanto se entera de la condena, ¿qué hace? Mete el libro en un cajón. No lo publica. Prefirió ser prudente. Nos da una idea muy clara del equilibrio tan delicado en el que se movía. Y bueno, así llegamos al tramo final de su vida. En 1649 le llega la oferta soñada. La reina Cristina de Suecia, una de las monarcas más cultas de Europa, lo invita a su corte para que sea su filósofo personal. El mayor reconocimiento posible. Pero lo que parecía un premio acabó siendo su sentencia. La reina quería clases de filosofía a las 5 de la mañana. A las 5, en pleno invierno sueco. Para Descartes, que estaba acostumbrado a pensar y escribir calentito en la cama hasta mediodía, aquello fue un golpe brutal. Cayó enfermo de neumonía y en cuestión de semanas murió. Una muerte tan prematura como absurda. Pero aunque su vida se apagó, su legado no había hecho más que empezar. Y menudo legado, revolucionario, polémico, el que le dio el título de padre de la filosofía moderna. Y aquí vemos perfectamente esa gran contradicción. Por un lado, la historia lo aclama como un titán de la razón, una figura clave de la revolución científica. Pero, por otro lado, la misma Iglesia que lo había formado a través de los jesuitas, años más tarde mete todos sus libros en el índice de libros prohibidos. Fue a la vez el arquitecto del mundo moderno y una amenaza para el antiguo. Al final, la clave de todo esto es que la historia de Descartes es mucho más que la biografía de un filósofo. Su vida es, en sí misma, el reflejo del viaje de toda una época. Un viaje desde un mundo que se sostenía en la fe y la autoridad a un mundo nuevo que empezaba a construirse sobre la razón individual. Este esquema lo resume muy bien. Teníamos, por un lado, el peso enorme de la autoridad religiosa y, a la vez, un caos político tremendo. Y en medio de todo eso, empieza a surgir con una fuerza imparable una nueva idea, la confianza en la razón de cada individuo. Y Descartes fue sin duda el gran abanderado de esa idea. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Descartes usó la duda radical como un arma contra la incertidumbre de su siglo. Ahora, en nuestra propia era, que está saturada de información, de fake news, de ruido constante, ¿sigue siendo válida su propuesta? ¿Es esa duda metódica, esa necesidad de parar y cuestionarlo todo para encontrar algo sólido, el verdadero comienzo de la sabiduría? Hay que dar a reflexión.